Muchas gracias por venir. Mi nombre es Gabriel Silveira, soy gerente de transformación digital de CPA Ferrer, este, una de las áreas dedicadas a la tecnología dentro de la organización, y hoy vamos a estar hablando del tema analítica de datos o analytics. Los voy a usar como sinónimos, ¿sí? Tiendo a hablar bastante rápido, así que si cualquiera ve que me paso un poco de rosca, si voy muy rápido o hay algún concepto que no entienden, siéntanse libres de cortarme, de frenarme y hacerme cualquier consulta. La idea es que se haga lo más de vuelta que se pueda, no hay ningún inconveniente. A ver, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Ya les dije, vamos a estar hablando a ver si existe de verdad ese concepto que Moré acuñó hace ya 3-4 años de que a todos nos llega nuestro Uber, ¿sí? Y la analítica, al igual que cualquier otra tecnología o cualquier otra disciplina, está viendo grandes cambios. Es una disciplina incipiente, pero está viendo grandes cambios y existe la posibilidad real de que le llegue su Uber, ¿sí? Y vamos a arrancar por las básicas e ir avanzando hacia lo que son las tendencias. Un recorrido rápido para no aburrir a nadie, pero esto yo imagino que ya todo el mundo lo ha visto en alguna medida o en alguna forma, el concepto de que los datos son el petróleo del siglo XXI. Sí, o sea, acá aparte figuran las principales compañías que se basan en datos, que son compañías desarrolladas en base a Internet, en base a la nube, en base a servicios digitales, pero además son compañías llamadas data driven, son compañías que son compañías de datos, lo que venden son información. Tesla tendrá sus productos, pero su auto autónomo funciona en base a datos. Google, Facebook, Microsoft, Uber, cualquiera de ellas, si bien tiene tecnología aplicada, su valor, su principal valor, y por lo que cotizan en bolsa, los valores que lo cotizan, es porque atrás tienen un buen manejo de datos, un volumen inmenso, gigantesco, y utilizan esos datos para generar valor para ellos mismos y para las empresas en las que colaboran con ellos, Google Analytics, ventas en Facebook, lo que ustedes quieran ver. Este es otro concepto que se ha visto mucho. O sea, todos ustedes en alguna charla o en algún evento han escuchado la frase sacar el conejo de la galera, que con analítica uno puede encontrar cosas nuevas, con analítica uno puede descubrir cosas que no sabía de uno mismo. ¿Sí? Ahí está en base a lo que pasó con el caso de Trump y de la fuga de datos de Facebook, que nos decía que con 7 clics nuestros nos conocían más que a nosotros mismos, más que a nuestra pareja. ¿Sí? Y no es del todo cierto, pero tampoco está tan lejos que en base a lo que nosotros hacemos y los datos que nosotros generamos, los algoritmos, los sistemas puedan hoy estar conociendo e interpretando esos datos. La realidad es que, bueno, magia se puede hacer, la verdad que sí, pero no es magia como se hace. O sea, no es sin trabajo, no es sin dedicación y sin conocimiento que se puede hacer. Acá esto es un mito que queremos nosotros justamente derribar, es que si nosotros tenemos un conjunto de datos y se lo damos a un algoritmo, el algoritmo no hace nada. En sí el algoritmo no tiene una inteligencia, por ahora, suficiente como para procesar esa información y dar una información valiosa para una toma de decisión, que al final de cuentas son parte de sistemas de toma de decisión. ¿Sí? Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando de dos, si se quiere, un antes y después, ¿sí? De dos etapas que son la aplicación de Analytics tradicional en el mundo que estamos viviendo hoy, sobre todo en Sudamérica. ¿Sí? En el norte, obviamente, ya están tendiendo un poco más hacia acá. Y después de un concepto que van a encontrarlo en Internet y en Gartner y en varias consultoras internacionales que yo voy a estar citando, van a encontrar una variedad de nombres, pero el que los engloba a todos es Augmented Intelligence. ¿Sí? Dentro de eso va a estar Augmented Analytics, Augmented BI, varios Augmented que vamos a ir repasando. ¿Sí? Y algunos otros conceptos que son tendencias, son tecnologías no del todo, o disciplinas no del todo desarrolladas, pero que ya se ven venir y que van a transformar el mundo de la analítica. Increíblemente, hoy estaba para preparar la charla, estaba leyendo unos artículos y hablaban de que el analytics como tendencia en sí mismo, por más que el análisis estadístico de datos tiene más de 100 años casi, es una tendencia hace 10 años y ya se está hablando de cómo una nueva tendencia va a transformar esta tendencia que hace 10 años existía. ¿Sí? Entonces, solo para hacer un recorrido rápido y una bajada a tierra, ¿qué entendemos como inteligencia artificial? ¿Qué entendemos como analytics? ¿Qué entendemos como machine learning, deep learning? En primero y principal son disciplinas. Nosotros tenemos la inteligencia artificial, que Gartner la define como la inteligencia artificial es toda tecnología que pretende emular el razonamiento humano, ¿sí? Para razonar, aprender y llegar a sus propias conclusiones. Esa disciplina integra o forma parte del Machine Learning y más abajo, con mayor complejidad, el Deep Learning.
Por otro lado, en otro mundo totalmente distinto, está el concepto de Big Data, que muchas veces se mezclan, que es el concepto de grandes volúmenes de datos con las 3B, las 5B, las 10B, ya se está hablando, que son velocidad, volumen, variedad, validez, o sea, van cambiando las B, que son las características del Big Data. Pero no quiere decir que inteligencia artificial y Big Data estén enteramente relacionadas. Y analítica, o la inteligencia analítica, es una disciplina, ¿sí? que es una mezcla entre ciencia y arte. Muchos grandes consultores lo manejan de esa forma porque tiene una parte que es muy estadística, muy de concepto matemático, pero también después cómo valorar, cómo utilizar esos datos tiene un poco de sentido profesional y de juicio de cada uno. Es muy utilizado el ejemplo de que cualquier modelado de datos usted se lo pueden dar a dos personas con el mismo set de datos y puede arrojar conclusiones totalmente equivocadas, una o diferentes en realidad. Siempre está el chiste de la correlación, que si uno no la sabe bien, entre la venta de helados y los ataques de tiburón. ¿Están correlacionados? Sí, existe una correlación, pero no es una correlación causal. O sea, un analista que no lo está analizando bien va a llegar a una conclusión que es equivocada, ¿sí? Y bueno, ¿qué cosas se pueden hacer con analítica? Esto es un repaso rápido, imagino que muchos de ustedes ya lo han visto, pero ¿cuáles son los modelos más comunes que hoy ya están casi siendo un commodity, que ya están casi siendo algo que vemos todos los días? Scoring, ya sea scoring crediticio o scoring de cualquier tipo. Esto es, con mis datos, un algoritmo evalúa mi capacidad de pago o mi capacidad de reingreso de préstamos, cualquier tipo de capacidad para dar un valor verdadero positivo, o sea, va a dar un rango de datos e incluso en algunos casos sugerirme, mira, voy a pedir un préstamo, el banco me hace un scoring, que antes lo hacía un humano con una carpeta de datos, ahora lo hace un algoritmo y me dice, no calificás para ese crédito, pero sí calificás para este otro crédito. O sea, ya intenta mejorar incluso la experiencia de usuario en base a la aplicación. Segmentación, si se quiere, es el más tradicional de todos. Y acá es donde muchas veces sí es un buen ejemplo del conejo de la galera que se saca. Muchas veces hay patrones de datos en mis clientes, en mis usuarios, en mis proveedores o en mis operaciones que yo no logro interpretar. ¿Sí? Hay todo un manejo de volumen de datos, de correlaciones de datos estadísticas que nosotros no somos capaces de, con reglas de negocio, algo que voy a mencionar varias veces, no somos capaces de ver y es posible que un algoritmo sí me diga, mira, con esto encontré estas correlaciones y encuentro esta segmentación y acá tenés un grupo que vos, de usuarios, por ejemplo, que vos no estás atendiendo con tu marketing o con tus ventas porque no lo conocías. ¿No? Estaba segmentado por edad, por ubicación, por género, por opinión política, religiosa, las características que uno quiera. Upselling y cross-selling. Este es el típico que ustedes viven todos los días cuando entran a Amazon, a Best Buy, cuando entran a cualquier retailer que les va a decir, los usuarios que buscaron esto, o antes nos decía, los usuarios que buscaron esto también buscaron eso. Eso era un algoritmo muy sencillo, una regla de negocio. Hoy ya es un poco más complejo y no sé si a ustedes les pasa que a veces hasta uno no entró a una web, está hablando de algo y después le aparece ahí ese algo que quiere buscar. Eso todavía no sabemos cómo lo hacen, pero a mí me ha pasado de estar charlando de algo que no busqué todavía después que me lo aparezca como publicidad. Espero que no me estén grabando, como dicen algunos. Otro ejemplo es el microtargeting, ¿sí? La segmentación al punto de que cada persona es un segmento y en base a eso, sobre todo si son bienes digitales, yo voy a estar segmentando y apuntando mi campaña de marketing a cada uno. Acá lo de Cambridge Analytica no era marketing, sino era targeting para las elecciones, pero este era el tema de los 7 clics que me conocían tanto, que sabían en base a mi comportamiento qué nota darme, qué aviso publicitario o qué publicación en la prensa me correspondía a mí para, si estaba a favor de las armas, Trump habla a favor de las armas. Si estaba en contra de las armas, Hillary habla a favor de las armas. Esa era la lógica de trabajo y de esa forma es que lograron, si se dice, no se sabe todavía porque no se puede medir, cambiar el resultado de una elección. Y el otro más conocido es el riesgo de fuga o denominado churn, ¿sí? Que es identificar cómo mis clientes o mis usuarios pueden estar, ¿sí? evaluando irse. La idea es llegar antes que ellos se vayan, ejecutar acciones de microtargeting o de upselling y cross-selling para retener esos clientes. Estas son aplicaciones tradicionales, ¿sí? Que son modelos que cualquier empresa que se dedica a Analytics va a poder hacer sin demasiado problema, pero vamos a ver ahora que el mundo se entra a complicar un poquito más.
¿Qué es lo que llamamos el dilema? Este es un concepto bastante extendido dentro de la disciplina. El concepto de la relación entre la explicabilidad y la precisión, ¿sí? Nosotros vivimos en un mundo tradicionalmente de reglas, ¿sí? Donde nosotros como gerentes, como directores, como ejecutores de un área, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, sabemos cuáles son las reglas a aplicar y las entendemos, ¿sí? El tema es que esto generalmente tiene una baja precisión, sobre todo cuando uno trata de ser predictivo. ¿Sí? Intenta predecir el comportamiento de alguien, mis reglas de negocio no son del todo precisas. A medida que uno va aumentando la complejidad en los algoritmos, porque estos son distintos tipos de algoritmos que ya están escritos, ya están codificados y lo único que hay que hacer es usarlos, a medida que va aumentando la complejidad, obviamente va aumentando la precisión, porque son modelos matemáticos y estadísticos que están operando, pero tienen un pequeño problema, sobre todo cuando pasamos de la mitad para allá, que es la explicabilidad. O sea, nosotros, por ejemplo, el Random Forest es un algoritmo muy utilizado en el mundo, en varias disciplinas, pero no es sencillo, o casi no es posible, explicar por qué el algoritmo predijo que esta persona va a tener esta conducta, ¿sí? Y eso, si bien a nosotros parecería que no nos interesa, el tema es que nosotros acá estamos trabajando con personas y con gente que en base a eso tiene que tomar acciones. Entonces, si yo estoy frente a un director de marketing y le digo, en base a la segmentación que hice y a la predicción que hice, vos a esta persona tenés que ofrecerle papas, y las reglas de negocio a él le dicen que no tiene sentido, ¿sí? Es muy difícil convencerlo y decirle, sí, tenés que hacer eso. ¿Eso cómo se construye? Se construye en base a confianza. Casi nosotros a veces hablamos de un acto de fe, de créeme que el algoritmo es bueno. Obviamente hay modalidades de testeo experimental, de formas de no asumir todo el riesgo si no entiendo, sino a tomar un segmento chiquito y actuar sobre ese, ver el resultado y en base a eso voy ampliando. Pero lo que tenemos que hacer es empezar a creerles, esa es la forma de trabajar, empezar a creerles, si es que no estoy convencido, y de a poco voy ganando confianza y voy asumiendo que los resultados estadísticos que me dio el algoritmo son correctos y yo tengo que obrar en base a esos resultados, ¿sí? Nosotros siempre contamos, hay un ejemplo de un caso que tenemos a la interna donde llegamos a una muy buena precisión en un banco, pero como no pudimos explicar el resultado tuvimos que bajar la precisión, pero nos quedamos por acá, pero llegamos a que los encargados del área en la que estábamos trabajando no se entendieran lo que estaba dando el resultado del algoritmo y por eso aplicaron. Los resultados siguieron siendo buenos, tuvimos muy buen poder de precisión y la acción realmente generó los beneficios que se esperaba, pero podríamos haber tenido aún mayor precisión y aún mayor generación de ingresos. El tema es que no logramos transmitir por qué es que daba eso. Obviamente, después que uno va a un escalón empieza a trepar de forma bastante rápida. En empresas como las que vimos más temprano, como Google, como Facebook, no tratamos la analítica como un proceso, sino que hablamos de que es una empresa data-driven, que automáticamente, guiada por datos, automáticamente ya está generando este proceso de forma concomitante con su tarea. Ahora, en empresas de nuestra región, y en especial de Uruguay, el proceso de analítica se ve como un proceso en sí mismo y se ve como un proyecto. Estas son las etapas donde nosotros identificamos un caso de uso. Imagínense, quiero aumentar las ventas y yo lo que quiero es colocar más producto con los clientes actuales o quiero llegar a más clientes con mis productos actuales. Bueno, identifico el caso, determino qué datos son los que tengo disponibles, qué datos tengo que conseguir. Me centro en esta etapa, que es donde ahora nosotros vamos a estar trabajando, que es la etapa de extracción de esos datos, transformación y empezar a manosearlos, empezar a trabajar, que se llama ETL, extracción, transformación y carga, load en inglés, ¿sí? Y después en base a eso empiezo a hacer modelos predictivos, determino los hallazgos que tengo y comienzo a optimizar mi decisión, o mis decisiones o mis acciones en base a esos resultados. Como les dije, ¿dónde nos vamos a basar? En este. ¿Por qué este? Por dos razones. Uno es porque lleva el 70% del tiempo de este trabajo, ¿sí? O sea, cuando hablamos de un proyecto de implementación de un modelado de datos, en general pasamos el 70-80% acá. Después de que esto está hecho, esto sale bastante rápido, ¿sí? Es mucho más rápido de generar y de verificar. Y también porque las herramientas de Augmented Intelligence están centradas en esa etapa justamente. ¿Por qué? Porque es la etapa que tiene trabajo de menor, si se quiere, valor agregado. Es la etapa donde hay más trabajo rutinario, trabajo de manejar los datos y de transformar esos datos. Entonces, de esta teoría nos vamos un poco a un método para contarles una de las formas de hacer ese trabajo, que es un método desarrollado por K2B, ¿sí? A la interna cuando realiza los trabajos analytics sobre la plataforma.
Y es un método bastante, si se quiere, estructurado, ¿sí? Y que permite cierto tipo de estandarización de la tarea. Más adelante vamos a ver que esa estandarización es lo que estamos buscando con el Augmented Intelligence. Pero acá lo hacemos en base, obviamente, a trabajo de personas. ¿Cómo trabaja este método? Nos planteamos preguntas básicas que hay que responder previo a la exploración. O sea, estamos en la etapa de exploración. Nos planteamos preguntas básicas. Pregunto a la interna con la organización, ¿yo conozco esta respuesta? ¿La conozco? Si no la conozco, empiezo a iterar hasta encontrar una respuesta a la que sí tengo una pregunta a la que sí tengo la respuesta, y posterior a eso me planteo cómo lo visualiza la organización. Una vez que yo me planteo cómo lo visualiza, veo el resultado de esa visualización y en general nos pasan tres cosas. O no, lo que visualicé, cuando llegué a una pregunta era muy básica, entonces la visualización, la forma en la que yo obtengo esos datos y los veo, no representa de valor para la empresa, por lo cual vuelvo a iterar. O una que ya sí tiene mucho más valor, que es, me genera preguntas nuevas. Empecé a investigar entre lo macro, voy bajando de nivel, me genera preguntas nuevas y vuelvo a iterar hasta que finalmente, en el tercer caso, encuentro la pregunta real que me estaba haciendo, ¿sí? Y a partir de eso procedo a explicar. Una analogía muy sencilla con esto es la frase de Henry Ford de que la gente no sabe lo que quiere, ¿sí? Si me hubiesen preguntado qué quería, me iba a pedir un caballo más rápido, nunca un auto. Entonces, muchas veces lo que vemos es que las empresas, si bien tienen una idea, no saben cómo llegar, cómo hacer ese drill down en la información, a ver qué realmente es el indicador que están necesitando. Y este es un método que les permite, un método que hemos aplicado en conjunto, que les permite empezar a ahondar en sus propios datos y en su propia información. Después de que encuentro la pregunta, simplemente una forma de visualizar para que el usuario, vieron que hay una gran distancia, una simetría en general entre las personas técnicas y las personas funcionales. Entonces, lo que hacemos es, cuando descubrí la pregunta, la discrimino en varios componentes y la visualizo, ¿sí? En un gráfico, ahora lo vamos a estar viendo en un caso particular. La idea de esto es que la persona vea su propia información y descubra qué es lo que realmente está buscando y a partir de ahí empezar a construir. Les presento un caso de uso de un ente público donde estuvimos trabajando, que es la ACSE, la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, donde hicimos un trabajo de calidad de datos. Lo hicimos en conjunto con la gente de K2B y utilizamos este método, el SSD, el Sistema de Soporte de Decisiones, ¿sí? Que es el que estuvimos viendo recién, no lo había bautizado todavía, que nos planteamos las preguntas básicas, cómo es la relación entre las adjudicaciones y entre las compras y las adjudicaciones. Iteramos un poquito más y cuáles son los llamados y las adjudicaciones por tipo de compra. Empezamos a tratar de responder con los usuarios esas preguntas y llegamos a que teníamos más preguntas. Bueno, ¿cómo son la cantidad de llamados versus las adjudicaciones? ¿Cómo es la contribución de las adjudicaciones para cada inciso, para cada organismo del Estado? ¿Existe una regla de Pareto? O sea, ¿es posible determinar que hay un 20% de los distritos que aportan el 80% de las adjudicaciones? En base a esas preguntas terminamos determinando cuál era el indicador, ¿sí? que estaban buscando de verdad y llegamos a cómo contribuye el importe de compras cada inciso. Ese era el indicador que estaban buscando, ¿sí? Y para eso la siguiente etapa es determinar cuáles son las variables. El trabajo, que era un análisis, como le dije, calidad de datos, terminó identificando el indicador y además qué variables son las importantes, que acá tenemos una breve descripción de las variables y en base a esta información, una vez transformada y cargada, podemos empezar a construir modelos. ¿Sí? O sea, es un método para hacer esa etapa media que lleva mucho trabajo, es un método que está estandarizado, que tiene buenos resultados, que es mucho mejor que la exploración tradicional, donde uno va, pregunta, hace un cuestionario, empieza a procesar. O sea, acá, si se quiere, es una adaptación de la metodología ágil, donde uno lo que trata es estar continuamente en el ida y vuelta con el usuario o cliente, ¿sí? Y llegamos a esto, que acá después, bueno, el informe más o menos discriminaba que algunas estaban con mejor calidad de datos, otras con menor calidad de datos, en qué había que trabajar para homogeneizar la calidad y a partir de ahí empezar a construir. Y vengo medio apretado de tiempo, así que voy a acelerar. Ese es el mundo hasta hoy, en buenos términos, con calidad, con gente capacitada y con un método armado. ¿Qué es lo que se nos viene? Augmented Intelligence. ¿Por qué estamos hablando de esto? Esto es una encuesta, la encuesta anual del World Forum Economics, donde nos dice que en los top 4 hay 2 que tienen que ver con Analytics. Uno que tiene que ver con el análisis de Big Data y el otro que tiene con Machine Learning. Esto que son las tecnologías, perdón que esté chiquito, después lo pueden ver, las tecnologías que no entraba sino en la gráfica. Capaz que si le hago zoom se llega a ver mejor. No, no se ve nada. Las tecnologías que van a incorporar las empresas para el 2022. Eso es lo que nos dice, ¿sí? En el top 4 está análisis de Big Data y Machine Learning. Sacamos foto y cambio.
Para trabajar en eso, ¿qué se requiere? Un equipo muy grande de gente, ¿sí? Y este son el tipo de roles que hay en las empresas que estamos hablando, son data driven. Y acá tenemos centralmente, que es lo que nos vamos a centrar hoy en el data scientist, que ahora lo vamos a describir, pero hay un conjunto de otros actores que se distribuyen las tareas de ese proceso que vimos hoy, que son realmente también importantes. El data steward es esa persona, la interna, que conoce los datos, se lo traduce como custodio, capaz que hoy más temprano con Brum lo mencionó porque esto es bastante extendido en DAMA, en el manual. El social scientist, que es el que maneja la información de las redes sociales. El data engineer, que es el que genera los datos, obtiene los datos de los sistemas y los deja disponibles para que el data scientist los use. El data artist, que es aquel que una vez que están modelados los datos, le pone un poco de amor, un poco de cariño a la presentación de los datos para que se vean bien y realmente cumplan su cometido, que es apoyar a la toma de decisiones. Voy un poco más rápido. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? El problema es que este rol, que es el data scientist, que es el principal, es complejo. Porque este rol requiere, entre otras cosas, conocimiento de matemática y estadística, conocimiento de programación, infraestructura y base de datos, capacidad de comunicación y visualización y conocimiento del negocio y habilidades blandas. O sea, es una aguja en un pajar. Es un perfil bastante raro. Si hoy alguien tiene un hijo en edad de estudiar, mándelo para acá, más allá de lo que diga yo después, porque realmente son recursos que tienen estas características hoy. Son escasos, ¿sí? Hay muy pocos, sobre todo en esta zona, ahora les comento alguna estadística. En realidad son costosos por esa escasez, de oferta y demanda, o sea, hay pocos buenos, entonces cuando uno los quiere retener nos cuesta, o contratar nos cuesta mucha plata. En general son jóvenes, no quiere decir que no haya gente madura haciendo esto, que se reconvirtió, pero en general son gente joven con todos los problemas que acarrea ser un millennial, la movilidad del trabajo, el me quiero ir a Punta al Diablo en el verano, ¿sí? Y, sobre todo, con escasa experiencia. Hay una estadística que en Estados Unidos, que es el que está en el top de disponibilidad de recursos, dice que el promedio de edad de experiencia que tienen es de 4 años. ¿Sí? El promedio en Estados Unidos, imagínense lo que puede ser el promedio en Uruguay. Si encontramos uno con 4 años, hay que abrazarlo y tratar de que se quede como de lugar. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Sí, estamos bastante complicados hoy en nuestro país. O sea, tenemos un problema de recursos. Ustedes saben que en tecnología siempre se habla que hay pleno empleo, que hay mucha demanda, que hay una tirantez importante de las empresas. En este rubro es de tecnología y especialmente está complicado. Pero hay que estar tranquilo que esto es un problema pasajero, es un problema que de alguna forma la propia tecnología nos va a ayudar a solucionar. ¿Y cómo nos ayuda? Llamamos a nuestros amigos de Gartner, como siempre, a preguntar a ver qué está pasando en el mundo con el tema de inteligencia analítica. Y van a ver, ¿sí?, por acá, que hay 7 tecnologías que están emergentes, ¿sí? Este es el hype cycle de tecnologías emergentes de Gartner, y algunas yo las marqué, que no se lee nada tampoco porque no se ve la gráfica, pero son Augmented Intelligence, Edge Artificial Intelligence y Edge Analytics. Augmented Intelligence son todas esas herramientas que intentan automatizar el proceso, ahora lo vamos a ver más en detalle, de modelado de datos. ¿Sí? Son herramientas que lo que vienen es a robotizar, si se quiere, lo que hoy hace el Data Scientist. Y las que dicen Edge son básicamente una mezcla de Analytics con IoT, con Internet de las Cosas. Porque lo que están buscando ahora es que en vez del sensor, todos ubican la lógica de Internet de las Cosas, que todo tiene un sensor enchufadito y manda información. Bueno, lo que se busca ahora con la capacidad de cómputo que hay es que la analítica se haga en el propio sensor y lo que venga es el dato digerido ya. No venga el dato crudo para que después otro lo procese, sino generar sensores con suficiente capacidad para que ya venga una predicción, un dato de segmentación, o sea, un atributo procesado por el propio sensor. O sea, estamos en esta etapa, obviamente, estamos en el pico del hype, o sea, estamos en el momento donde todo el mundo habla de esto, pero se cae y después vemos cuando llega a su madurez. O sea, hay que ver cuáles de ustedes, no sé si muchos han visto esto, pero de la mayoría que están ahí, la mayoría se caen. O sea, nunca llegan al pico de madurez, pues son tecnologías que no llegan a realmente extender su uso de forma genérica a todas las industrias. Entonces, con la inteligencia artificial, con automatización y con IoT es que se puede hablar de Augmented Intelligence. ¿Y en qué estadio estamos hoy? Hoy estamos obviamente en el primero, donde lo que se está logrando hacer es automatizar la generación de estructuración de datos y de visualización sobre todo. Entonces ahí está la disciplina, que ahora vamos a ver varios jugadores, que se llama Augmented BI.
La idea de toda la vida del Business Intelligence, que tenía que haber una persona técnica generando los datos, armando los cubos y después mostrando los dashboards, generando los dashboards para mostrarlos, ahora ya hay herramientas que te dicen, dame un formato de información, esto está vibrando, asumo que se queda sin batería, dame la información en esta forma más o menos, y ya nos propone cierto conjunto de indicadores y de dashboard, porque ¿qué es lo que pasa? Hay tanto camino recorrido en la historia que más o menos se sabe qué tipo es financiero, entonces vos tenés este indicador interesante y la herramienta ya en sí mismo propone la visualización. O sea, ¿qué es lo que busca eso? Que haya una persona que no sabe mucho y logre hacer un buen dashboard. Más adelante, lo que se espera, y este es un plazo intermedio, vamos a decir, lo que se espera es automatizar las tareas de ETL, las tareas de extracción de datos y transformación, que es donde está ese 70% que vimos hoy, que hay que tener un método y buena gente, o sea, gente con conocimiento para poder hacerlo. Y acá esto sí ya se empieza a parecer un poco a ciencia ficción. Supuestamente estos son algoritmos de Machine Learning que van a enseñarle algoritmos de Machine Learning, ¿sí? Capacidad de detección de sesgos, de patrones, ¿sí? Y generar automáticamente los modelos predictivos. Esto implicaría sí un serio ataque a la capacidad que tiene el data scientist de conseguir trabajo. O sea, si esto realmente se logra, por el momento parece bastante lejano que la inteligencia artificial llegue a ese punto, pero lo están marcando como parte de la tendencia, ¿sí? Las principales consultoras y mentes del mundo. ¿Qué genera entonces esto? Un concepto nuevo que no estaba hoy en los data tanto, que son el Citizen Data Scientist. Esto es el ciudadano de datos, lo van a escuchar en varias charlas, que el objetivo es una persona dentro de la empresa, ¿sí? Que conoce el negocio, que es nuestro ejecutivo de cuenta, de no sé qué, que le gusta, un poco fierrero tiene que ser, que le gusta la tecnología, va a usar estas herramientas de self-service, ¿sí? Y esas herramientas de inteligencia aumentada, y con conocimiento del negocio, con conocimiento de su área, con capacidad de detectar oportunidades en los propios datos, va él mismo a por lo menos cubrir la capa de inteligencia analítica base. Los data scientists van a seguir trabajando y van a seguir existiendo, pero la idea es que se enfoquen en justamente la capa alta de trabajo, la capa donde se aporta valor con mayor complejidad. Y que el resto de los mortales estemos en esta otra capa, generando lo que hoy es un problema porque no tengo suficientes brazos para hacer esto. O sea, hay empresas que, por ejemplo, a nivel de marketing ya tienen data scientists y sus propios dashboards se lo generan y su modelado de datos se lo genera. Y es la persona que estaba en marketing, solo que se lo capacitó y se lo convirtió en un Citizen Data Scientist. ¿Sí? Solo para ir cerrando. Esto, por más que es lo que se viene, es lo que está hoy. O sea, esto es un anuncio de Google pidiendo un trabajo hace 3-4 meses, que lo que pedía era un analista de producto y estas son las características que pedía. 3 años de experiencia en trabajo de paquetes estadísticos, experiencia en extracción de datos en SQL y en experiencia que se va a considerar, tenemos de vuelta paquetes estadísticos y entre medio de todas las tecnologías tenemos capacidad de transformación de datos en recomendaciones de negocio. O sea, es una persona que sabe de negocio y sabe tecnología, sabe de datos. Esto ya está pasando hoy. Obviamente es Google el que lo pide, ¿no? O sea, no lo está pidiendo el Estado, acá en Uruguay. O sea, para no decir ninguna empresa y que se me enoje a alguien. Este es el mundo que se nos viene. ¿Cómo se está trabajando hoy? Estos son varios de los líderes del mercado, ustedes lo conocen, IBM con Watson y Cognos está armando una buena sinergia y está intentando generar esos modelos. Tableau y Microsoft ya tienen herramientas que se consideran Augmented BI y van avanzando hacia el mundo de Augmented Intelligence. Sisense es una empresa que realmente está bastante avanzada en esto también y tiene sus modelos, tiene una plataforma que permite el Augmented Intelligence en cierta medida. ¿Y en qué industria se está trabajando mucho? En los que son las ramas que siempre son las que mueven todo. Aeronáutica, y también no lo puse, pero viajes aeroespaciales. Salud, que hoy es un mercado que se está moviendo mucho, y lo que es industria en general, ¿sí? Las grandes industrias están tratando de utilizar esto como gran valor. Como reflexión final, para darle un cierre a esto, ¿realmente le llegó el Uber a la analítica? Hay duda, pero creemos que sí. El tema es que, como todo, Uber tampoco ha logrado, haciendo la analogía con el transporte de personas, tampoco ha logrado hacer todo. Seguimos requiriendo un chofer, seguimos requiriendo un GPS que me diga los pasos que tengo que seguir, ¿sí? para ir de un punto a otro y ir sugiriéndome rutas alternas en caso de que me encuentre con problemas. Llevándolo a nuestro tema, nosotros necesitamos sí o sí un data scientist hoy y es recomendable tener un método, como presentamos más temprano en el caso, ¿sí? Que nos permita llegar al origen de forma estructurada y no estar planteándonos preguntas continuamente y construyendo en el camino, ¿sí? Creo que con un timing increíble. Muchas gracias.